compasión por las almas. El Evangelio de Mateo en el capítulo 9, vamos a ver ahí, el Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 36, y vamos a leer. Y nos dice la palabra del Señor: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque ¿cómo estaban? Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús, al ver tanta gente y mucha gente que iba buscándolo, iban tras de él, después de esto Jesús les dio una parábola a sus discípulos. Les dio esa parábola de un campo listo para ir a cosechar. Hay mucha gente que ve, hay mucha gente que escucha y está atenta. Me he encontrado con mucha gente que está atenta y dispuesta y que quiere recibir de la palabra de Dios. Y en ese tiempo tan difícil, tan complicado, hay mucha gente interesada. Creo que Dios está acomodando los buenos tiempos para cuando nosotros ya podamos salir. Es más, ya podemos, en todo este tiempo, hubo tiempo de evangelizar, hubo tiempo de testificar, hubo tiempo de hablarles la palabra del Señor. Hay mucha gente que quiere recibir la palabra de Cristo. Pero es necesario ser discípulos del Señor y que nosotros podamos llevar a esa gente a los pies de Cristo. Jesús nos manda que roguemos, que oremos por esos obreros. Bueno, gracias a Dios que hay muchos obreros aquí y los demás que nos están sintonizando. Vamos a llamarles siervos, discípulos. Pero solo los discípulos son los que reciben la palabra del Señor, se preparan en la palabra para ir y hablar de quién creen, del que nos salvó. Jesús, el Mesías prometido, vino e hizo discípulos, sabiendo que al irse Él a la diestra del Padre, sus enviados llevarían la palabra a todas partes del mundo. Ahora nosotros somos sus enviados. Pero para ser testigos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para obtener el poder, así como lo fueron los primeros discípulos que recibieron de lo alto el poder y fueron llenos del Espíritu Santo. Y salieron predicando por todos lados y las señales, dice que les seguían a ellos. Hay tantos testimonios que podríamos decir de lo que ha sucedido, tanto en las salidas misioneras, en los grupos misioneros, en los lugares donde hemos ido. Porque las señales siguen al discípulo. ¿Cuáles son esas señales? Pues oramos por los enfermos y a algunos enchamucados por ahí, ¿verdad? Pero esa es la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Entonces debemos sentir lo que Jesús siente por aquella gente perdida, aquella gente que no lo conoce, pero que lo va a conocer un día. Jesús desea pastorear ovejas. Qué bueno que nos ha pastoreado a nosotros, ¿verdad? ¿Se sienten ovejas del Señor? Sí, yo también me siento oveja del Señor. Por eso Él es el buen pastor. Y allí en San Juan, en el capítulo 10, vamos allí, vaya allí a su Biblia, San Juan capítulo 10, verso 11. Vea lo que dice. Dice aquí: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, fíjese bien, de Jesús aprendemos a dar la vida. A dar la vida de ir precisamente a buscar las ovejas perdidas.
De Jesús aprendemos a tener compasión por aquellas ovejas descarriadas, aún de nuestros propios familiares, que hay muchos, ¿verdad que sí? O sea que de alguna manera el Señor nos enseña a preocuparnos por los demás. De alguna manera el Señor nos está equipando, nos está enseñando para pastorear. Fíjese bien, pastorear, alimentar. Cristo es por excelencia el pastor de pastores. De Él aprendemos. Y todo el capítulo 10 de San Juan se refiere precisamente al pastor, al ministerio del pastor. Ahí encontramos sus definiciones. Por ejemplo, allí en San Juan 10, verso 14, leíamos, continuamos leyendo allí más bien, y nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor y un pastor. Fíjese bien, otras ovejas que andan por ahí necesitan oír el Evangelio. En el verso 27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Le da gracias a Dios? ¿Estamos seguros, verdad? Yo y el Padre uno somos. En el Antiguo Testamento la palabra pastor es de la palabra hebrea ra, R-A acentuado, ra. Como Jehová es mi pastor. La labor del pastor es cuidar, apacentar un rebaño, alimentar, sustentar, pero también es quien instruye y gobierna, pero también es el que disciplina, pero no con sus propios méritos o como es él. No, debe de ser conforme a la palabra de Dios. Solamente con la palabra de Dios no está permitido ejercer autoridad sobre el rebaño de Cristo. Nada más debe de ser pastoreada con la palabra del Señor. La instrucción del Espíritu Santo que dice Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 5, verso 2, fíjese bien lo que dice aquí. Primera de Pedro 5, verso 2. Nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. A todos aquellos buenos siervos, buenos hombres de Dios, buenos pastores, tendrán y tendremos, incluyámonos, porque Dios nos ha llamado. Debemos hacer ¿qué? Ejemplo de la grey. No vamos a enseñorearnos, no vamos a ejercer dominio sobre ellos. Cristo designó pastores para su rebaño y se les nombra pastores al cuidado del rebaño de Cristo, y llamémosle así a la iglesia de Cristo. Es una gran responsabilidad, no es cualquier cosa, ¿verdad?
Es una gran responsabilidad. Desde que alguien empieza a compartirle la palabra del Señor a alguien, ya lo está instruyendo, ya lo está llevando a Cristo, lo está pastoreando. Y debe de ser con la palabra. A veces pensamos que pastorear es tener una iglesia de cientos. Una iglesia empieza con pocos. Y esa es la gran responsabilidad. Muchos quieren pastorear iglesias grandes, pero ¿sabe qué? El crecimiento y la madurez va conforme al crecimiento de la iglesia, de la gente. Dice en Jeremías 3, verso 15: y os daré pastores según mi corazón. ¿El corazón de quién? De Dios. Que os apacienten. ¿De qué manera? Con ciencia y con inteligencia. Es así la manera de cómo podemos nosotros pastorear a la gente. Vea, aquí apacienten con ciencia y con inteligencia. Mire, allí el apóstol Pablo dice algunos requisitos. ¿Hay requisitos? Claro que hay requisitos. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 1 dice allí: palabra fiel, si alguno anhela obispado, esto significa inspector, superintendente, oficio de pastor. ¿Qué dice aquí? Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Estos son los requisitos. El apóstol Pablo está interesado que la palabra de Dios se lleve a cabo, se difunda por todos lados, pero es necesario que haya siervos conforme al corazón de Dios. ¿Sabe que el Señor quiere poner pastores? Sí, conforme a su corazón. Pero allá en Números, en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 27, verso 16, vaya allá, Antiguo Testamento, Números 27, verso 16, dice aquí: ponga Jehová. ¿Quién va a poner? Dios, ¿verdad? Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque, los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor, como leíamos al principio de la escritura, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué. Había uno ahí, listo, preparado. Toma a Josué, hijo de Num, varón en el cual hay espíritu, el espíritu de Dios, o un deseo también de él servir. Y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él,
para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Mire, ya desde la antigüedad el Señor tenía propósitos de escoger gente a su servicio. Todos los hombres que usted ve que sirvieron a Dios, fíjese qué interesante, fueron capacitados en una forma natural de cuidar ovejas. A ver si se va haciendo de una manadita por ahí usted de ovejitas o de chivas de perdida, porque de las chivas cómo aprende uno, oiga. De las ovejas, bueno, pues las ovejas bien buena onda, ¿verdad? Pero de las chivas también aprende uno. ¿O no, hermanos que tienen grupos, están pastoreando, ¿verdad? Que hay algunos que tienen grupos. Pero mire, empezaron a pastorear, decía, ovejas naturales, de las que dicen me, y después aprendieron a pastorear a ovejas que dicen amén. Bueno, amén. Ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos. Abel fue pastor de ovejas. Génesis capítulo 4, verso 2. Fíjense. Pero oiga, pero Abel no tuvo congregación, pero bueno, vea cómo fue haciendo, cómo hacían el trabajo del pastorado. Después, dice aquí Génesis 4:2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. ¿Se da cuenta? Y Caín de cabras, no, bueno, no dice. Fue labrador de la tierra. Pero bien, empezando ahí desde Génesis, pero vamos más adelante. Los hijos de Jacob se identificaron como pastores de ovejas cuando fueron a Egipto. Génesis 47, verso 3. Génesis 47, verso 3, dice aquí, y Faraón dijo a los hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas somos tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Por algo están las ovejas. Se aprende. Yo tengo de amigos y hermanos en Cristo y son pastores que tienen ovejas. Y uno de ellos me dijo, ay hermano, de veras que se aprende uno a pastorear. Pero dice, yo me aprendí a pastorear ovejas naturales. ¿De veras? Sí, dice, con razón te he visto más paciente ahora. Moisés pastoreó ovejas de su suegro Jetro. Fíjese, de Egipto a pastorear ovejas. Éxodo capítulo 3, verso 1. Dice aquí, Éxodo 3, verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció, imagínese, el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Pero qué estaba haciendo Moisés? Apacentando ovejas de su suegro. Vamos a ver ahí, Amós fue pastor también. Vayamos a Amós 1:1. Amós 1:1 nos dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de ¿dónde? Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Fíjese, también temblaba ya.
Amós fue un pastor de ovejas, pero también fue un profeta. Bueno, váyase consiguiendo por ahí unas ovejitas naturales. David, este gran hombre de Dios, ¿dónde andaba? ¿Qué hacía? Pastoreando también ovejas. Primera de Samuel 17:34. Vea, 1 Samuel 17:34 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, oiga, estaba fuerte, y lo hería y lo mataba. Tremendo David, qué tremendo. Pero allí aprendió en lo natural, en las cosas naturales, a pastorear ovejas. En mi niñez, en alguna ocasión, yo pastoreé, fíjese, en una ocasión algunas ovejitas, pero también pastoreé cabras. Y hay que tremendas cabras, naturales. Pero hay ovejitas que parecen cabras. Y cabras, no, bueno, cabras que parecen ovejitas, pues no, ¿verdad? No, como que así no se da mucho. Mire, dice en el Salmo 78:52, Dios lo que hizo fue llevar a su rebaño. ¿Cuál era el rebaño del Señor en el Antiguo Testamento? Israel, ¿verdad? Israel. ¿Por dónde lo llevó? Por el desierto. ¿Y qué le faltó a Israel por el desierto? Nada. Aunque no había nada, fíjese, les dio de comer. Salmo 78, verso 52. Dice aquí: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió sus enemigos. Este es un salmo, es un canto. Isaías, el profeta Isaías, profetizó de Dios, del rebaño de Dios, y de Moisés también. Siempre vamos a tener en la mente lo que dicen las Escrituras acerca de estos hombres de Dios. Isaías 63, verso 11 nos dice: pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Cada rebaño debe de tener un pastor. ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra, Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Subrayen: el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios los pastoreó como a una bestia que desciende del valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Hay algo en el Nuevo Testamento que hace mucho énfasis acerca de el pastoreo, y Jesús lo hizo con Pedro.
Y le dijo Jesús a Pedro: pastorea mis ovejas. Claro que Pedro todavía no estaba en la capacidad de pastorearlas, porque estaba todavía en formación, pero ya le estaba anticipando de antemano. Pero sobre todo eso trae una buena enseñanza allí en San Juan capítulo 21, empezamos ahí del verso 15. Vamos a ver, dice aquí, Juan 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús llevó a Pedro a través de las experiencias. Pedro aprendió muchas cosas, pero una de las peores experiencias que tuvo Pedro fue precisamente negar a Jesús 3 veces. Yo creo que esa fue una experiencia de las peores experiencias, pero que trae este mensaje una profundidad de enseñanza para cada uno de nosotros. 3 veces le dijo: ¿me amas? Aunque Pedro vaciló en las 2 primeras preguntas que Jesús le hizo, estas 3 preguntas no eran la respuesta que Jesús quería. Fueron muy deficientes. O sea, esto no convenció a Jesús. Fue hasta la tercera vez que su contestación fue certera. Jesús entonces le dijo que cuando le dijo que apacienta, pastorea a mis ovejas, a mis corderos. Apacienta del griego bosco, así, B grande, O acentuado, SKO, bosco. Sacar, apastar, alimentar y dar de comer. Y la palabra pastorea del griego poimaino, así como se oye, poimaino. Y es pastorear, supervisar y regir. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Respuestas del corazón, no de la mente. Dios no quiere respuestas de labios, no, porque para eso muchos lo hacen, pero lo quiere que sea del corazón. Mateo capítulo 15, 8. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 15, verso 8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, dijo: oíd y entended. Jesús aplicó estas palabras: oíd y entended, porque los líderes religiosos habían acostumbrado solamente al pueblo a oír, sin entender.
Qué fácil es oír, pero entender hace la diferencia. ¿Cuántas veces pensamos que honramos a Dios, pero lo estamos haciendo solamente de nuestra mente y no del corazón? Eso dio a entender Jesús, que nuestro corazón está lejos de Él. Y eso es religiosidad. Nuestra adoración debe ser genuina, que convenza a Dios. Los fariseos sabían mucho acerca de Dios, pero no lo conocían. Hay muchos que dicen conocer mucho la Biblia, pero no conocen al autor de la Biblia. Una cosa es decir que aman a Jesús, pero otra cosa es la entrega y el servicio y hacer la voluntad de Él. ¿Cuántas veces nos va a preguntar el Señor, ¿me amas? ¿Será realmente hasta que salga del corazón, que realmente lo demostremos que de verdad lo amamos? Y si lo amamos, debemos de guardar sus mandamientos. Volviendo con Pedro, Jesús le preguntó, ¿me amas? Así. ¿Me amas más que estos? ¿Realmente me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Mire, Jesús siempre pregunta con un amor profundo, un amor autosacrificial o amor ágape. La tercera vez que Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Esa fue realmente para que Pedro se diera cuenta de las dos respuestas que le dio. Cuando Pedro se da cuenta de su error, de llamarle a Jesús amigo con una emoción simplemente, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que, sí sabes que te quiero, ¿no? Sí sabes que te amo. No era la pregunta, no era la respuesta que Jesús quería. Pedro le estaba diciendo, oye cuate, oye amigo, tú sabes, hombre, andamos juntos, tú sabes que te amo, te quiero. Sí, pero Jesús quería llegar más al fondo. Es como tener un afecto natural o sin sentimiento, vaya. A veces así cuando vamos con nuestros amigos, ¿qué tal, cuate? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como así, pero bueno. Esas son las dos respuestas que dio Pedro, así muy superficiales. Pero cuando Jesús le dijo la tercera vez, se lo dijo de igual manera. Oye, Pedro, cuate, oye tú, Pedrito, ¿me quieres? ¿Me amas? Pedro se dio cuenta, porque él sintió que el amor que le estaba diciendo el Señor, pues como que si fue la misma respuesta que le dio Pedro. ¿Y qué pasó con Pedro? Se entristeció, porque cuando nos hace falta el amor de Dios, el amor sacrificable, el amor de entrega, el amor total, lo sentimos. Imagínense el Señor diciendo, sí, hombre, sí los quiero. No, el Señor nos ama de verdad. Pedro se dio cuenta de su error
Por eso se entristeció y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Lo descubrió. Tú lo sabes todo. Tú sabes que yo no te di las respuestas que tú querías. Tú sabes que te amo. Ahora sí convenció a Jesús. Tú sabes que te amo. Y esa fue la respuesta aceptable para el Señor, de que realmente Pedro sí lo amaba de verdad. Al Señor hay que amarlo a profundidad, igual que Él nos ama, con amor ágape, no de la mente, sino del corazón, de entrega, con una autonegación, con un amor de sacrificio. Dios no acepta precipitaciones ni respuestas superficiales. Él conoce los corazones, las intenciones que tenemos y cómo le respondemos. ¿Cómo es que le respondemos? ¿Con nuestros sentimientos o realmente le damos todo nuestro amor? ¿Cómo le respondería a usted? ¿Cómo le responderíamos nosotros si Jesús nos preguntara: ¿me amas? ¿Realmente amamos al Señor? La respuesta está en cada uno de nosotros. Porque, ¿sabe? Dios quiere verdaderos siervos, Dios quiere verdaderos discípulos, y quiere que sean verdaderos, que no se queden a medio camino, que sepan dirigir a la gente a Cristo. Porque si no amamos al Señor, ¿cómo vamos a amar a la gente? Oremos al Señor, que nuestra entrega sea del corazón. El Señor conoce todo nuestro ser. Sí, ahí te voy a servir a medias. Sí, ahí te voy a amar a medias. Sí, ahí, ya que pase la pandemia. No, ya hay que amar al Señor. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias porque nos conoces, Señor, y conoces todas nuestras intenciones. Queremos amarte sinceramente, no de labios solamente, no de labios, sino del corazón. Gracias, Señor, porque nos quieres preparados, tú quieres que fluya tu presencia en nosotros, tu Santo Espíritu, para que tu palabra pueda salir con poder, autoridad, así como hablabas tú, para llevar aliento, para llevar una poca de alegría a la gente, para llegar al corazón de la gente. Necesitamos tu amor, Señor. Necesitamos a profundidad tu amor. Tú sigues amando, Señor. En ese tiempo sigues viendo a la gente como ovejas sin pastor. Y nos has llamado, Señor, para ser de tu rebaño, para ser también discípulos, para ser enviados, para llevar tu palabra a todos los lugares. Enséñanos, Señor. Sigue siendo nuestro fiel maestro. Tu palabra ahí está, que nos enseña, nos discipula, nos corrige, nos da dirección. Bendito Dios. Gracias, Señor. Aquí está nuestro corazón. Aquí está mi vida. Te entrego mi vida, Señor, como tú la entregaste. Gracias, Señor. Te amamos, Señor.
Dígale sinceramente al Señor con sus palabras que lo ama, con esa palabra que salga a profundidad de su corazón. Te amo, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes.